La expansión de los jabalíes salvajes se ha convertido en uno de los mayores problemas rurales del mundo en las últimas décadas. Lo que antes era una presencia limitada a bosques profundos hoy se transformó en millones de animales avanzando sobre campos agrícolas, pueblos, carreteras y zonas habitadas. Su capacidad de adaptación es extrema, comen casi cualquier cosa, se reproducen rápidamente y resisten climas fríos, calurosos, secos o húmedos. En muchos países, los granjeros dejaron de ver al jabalí como un animal silvestre y pasaron a verlo como una amenaza constante que nunca descansa. En regiones rurales de España, Francia, Alemania e Italia los cultivos son destruidos durante la noche en cuestión de horas. Maíz, trigo, patatas, viñedos y huertos inteiros quedan arrasados por grupos que pueden superar decenas de animales. Los jabalíes remueven la tierra, rompen sistemas de riego, derriban cercas y regresan al mismo lugar repetidamente. Las pérdidas económicas acumuladas alcanzan cifras enormes y muchas familias rurales dependen exclusivamente de la reacción rápida para evitar la ruina total. En Europa del Este la situación es aún más crítica en áreas donde grandes extensiones agrícolas colindan con bosques densos. Allí los jabalíes encuentran refugio durante el día y salen en masa por la noche. Algunos ejemplares alcanzan tamaños gigantes debido a la abundancia de alimento y a la falta de depredadores naturales. Granjeros de países como Polonia, Hungría y Rumanía relatan ataques coordinados donde los animales parecen aprender rutas, horarios y puntos débiles de las propiedades. En América la presión no es menor. En Estados Unidos, especialmente en Texas, Florida y California, millones de jabalíes salvajes se expandieron sin control. Introducidos originalmente para caza o criaderos, muchos escaparon y formaron poblaciones ferales extremadamente agresivas. Los granjeros enfrentan daños en cultivos, ataques a ganado menor y riesgos directos para personas. Hay registros constantes de accidentes de tránsito causados por jabalíes de gran tamaño que cruzan carreteras rurales y suburbanas. En América Latina, países como Brasil, Argentina, Uruguay y México también lidian con este problema creciente. En algunas regiones, los jabalíes se cruzaron con cerdos domésticos escapados, generando animales aún más grandes, fuertes y resistentes. Estos híbridos causan impactos severos en áreas agrícolas y ambientales, destruyendo nidos de aves, compactando el suelo y alterando ecosistemas enteros. Para muchos productores rurales, la presencia de jabalíes significa trabajar siempre bajo amenaza. Ante este escenario, la caza se convirtió en una herramienta de supervivencia más que en una práctica recreativa. Granjeros se organizan en grupos, utilizan vigilancia nocturna, rastreo de huellas, cámaras y coordinación regional. En algunos países se permite el control durante todo el año debido al crecimiento constante de las poblaciones. La caza selectiva se enfoca en grupos completos, ya que eliminar pocos individuos no reduce el problema y puede incluso dispersar a los restantes hacia nuevas áreas. En zonas rurales de Francia y Alemania se combinan métodos tradicionales con tecnología moderna. Se usan drones para localizar manadas durante la noche y radios para coordinar equipos en grandes extensiones. En Estados Unidos se emplean trampas de gran tamaño capaces de capturar grupos enteros de una sola vez. En América Latina, muchos granjeros dependen de patrullas improvisadas y conocimiento local del terreno para anticipar los movimientos de los animales. A pesar de todos estos esfuerzos, el problema continúa creciendo. Los jabalíes aprenden rápidamente, evitan zonas de peligro, cambian horarios y modifican rutas. Su inteligencia y resistencia obligan a los granjeros a adaptarse constantemente. Cada región desarrolla sus propias estrategias basadas en clima, paisaje, legislación y recursos disponibles. La lucha contra los jabalíes no es un evento aislado, sino una presión diaria que define la vida rural moderna en muchas partes del mundo. En muchos lugares, el granjero descubre que el problema real no es ver un jabalí aislado, sino entender cómo se mueve una población entera. Las manadas se desplazan como una ola silenciosa y cuando encuentran alimento suficiente se quedan cerca y multiplican el daño. Un solo grupo puede entrar por una brecha pequeña, atravesar un cultivo completo y salir por otra ruta distinta, dejando la tierra levantada y los surcos convertidos en barro. Por eso la respuesta más efectiva suele ser regional y coordinada, porque si una finca actúa sola, el jabalí simplemente se muda a la propiedad vecina. En España y Portugal hay zonas donde la presión aumenta después de temporadas de sequía o incendios. Cuando el monte pierde alimento, los animales bajan hacia áreas agrícolas buscando agua y cultivos verdes. En regiones con olivares, viñedos y maíz, los ataques se repiten con patrones muy claros al caer la noche y antes del amanecer. Los granjeros combinan patrullas silenciosas con puntos de observación y control de accesos porque el jabalí explora primero y luego regresa con el grupo completo. En Italia ocurre algo similar en áreas donde la agricultura se mezcla con colinas boscosas y los animales usan matorrales como corredores naturales. En Francia la dinámica es muy conocida por la presencia histórica de caza organizada, pero incluso allí la presión creció con fuerza.
Hay reportes constantes de daños en campos y de incursiones en periferias urbanas donde los jabalíes entran a jardines, parques y áreas residenciales. Esto cambia el tipo de riesgo, porque ya no se trata solo de pérdidas agrícolas, sino de seguridad pública. En Alemania se habla mucho del impacto en accidentes de tránsito y del estrés permanente de conductores rurales en rutas oscuras donde un animal grande puede aparecer de repente. En Europa del Este y en regiones balcánicas, la situación se agrava cuando los inviernos suaves permiten que más crías sobrevivan. Eso acelera el crecimiento poblacional y hace que las manadas sean más grandes cada año. Allí el control se enfrenta a terrenos extensos y bosques densos donde el jabalí se esconde con facilidad. En esas condiciones, los granjeros dependen de rastros, señales de osado y zonas de paso que se repiten cerca de arroyos y bordes de cultivo. Identificar esos puntos es clave para actuar con eficiencia y no desperdiciar noches enteras sin resultados. En Estados Unidos, la lógica cambia por la escala y por la velocidad de expansión. En Texas hay áreas donde el jabalí se convirtió en un problema permanente para ranchos enormes y para pequeñas granjas por igual. Se usan trampas de corral que capturan grupos completos porque capturar uno por uno rara vez reduce la población. También se usan cámaras de visión nocturna para entender horarios y tamaño de las manadas. En Florida el problema incluye zonas húmedas y cultivos cercanos a pantanos donde los animales encuentran barro, agua y refugio, y en California se reportan daños en viñedos y campos donde los jabalíes aprovechan la cobertura vegetal para acercarse sin ser vistos. En Brasil la presión es fuerte en regiones donde agricultura y áreas naturales se mezclan. Hay productores que describen animales más pesados y agresivos por cruces con cerdos domésticos y por la disponibilidad de alimento en plantaciones. En Argentina y Uruguay se reporta impacto tanto en cultivos como en pasturas y en cercas que protegen ganado. En México, el problema aparece con fuerza en zonas rurales donde el control depende mucho de la organización local y del conocimiento de rutas de paso en terrenos accidentados. En todos estos países se repite un patrón: el daño no ocurre solo una vez, sino que se vuelve una rutina y el granjero comienza a planificar su semana considerando cuándo y por dónde el jabalí volverá. Por eso la estrategia no se basa solo en salir a cazar, sino en construir un sistema. Se refuerzan cercas donde el grupo entra con más frecuencia, se bloquean corredores naturales, se ajusta el manejo del cultivo para reducir atracción y se coordina con vecinos para actuar el mismo día. Cuando el control es aislado, los animales aprenden y evitan al equipo, pero cuando la acción es simultánea en varias propiedades, se reduce la posibilidad de escape y se limita el movimiento hacia nuevas áreas. La clave es entender que los jabalíes no están de paso por accidente, sino que están ocupando territorio y responden a presión con adaptación rápida. En este punto muchos granjeros se dan cuenta de que el jabalí no se combate solo con fuerza, sino con lectura del terreno y disciplina. La mayoría de daños ocurren en franjas específicas, bordes de bosque, cercanías de agua, caminos de tierra y cultivos que maduran en momentos previsibles. Cuando el maíz está alto, el jabalí entra y se mueve escondido; cuando hay frutos caídos se concentra en huertos; cuando el suelo está húmedo osa con más facilidad y multiplica la destrucción. La estrategia empieza por mapear esas condiciones y convertir cada ataque en información práctica para anticipar el siguiente. Una de las tácticas más repetidas en distintos países es el control por puntos de paso. No se trata de recorrer sin rumbo, sino de identificar entradas y salidas que la manada usa como si fueran carreteras. Senderos marcados, barro removido, pelos en alambre y huellas profundas revelan rutas constantes. En España y Francia muchos equipos colocan vigilancia discreta en esos corredores y esperan el momento exacto en el que el grupo cruza, porque el jabalí suele repetir horarios cuando se siente seguro. En Alemania y Polonia se enfatiza el control cerca de campos recién sembrados porque el jabalí busca semillas y raíces y el daño en esa fase arruina toda la temporada. Otra línea de control es la captura masiva cuando la legislación y los recursos lo permiten. En Estados Unidos se popularizaron trampas grandes que encierran a varios animales al mismo tiempo. La diferencia es enorme porque reducir un grupo completo afecta la presión en un área por un tiempo real. Pero incluso esa solución exige paciencia porque el jabalí sospecha y evita estructuras nuevas. Por eso se deja comida sin activar la trampa durante días o semanas hasta que el grupo entra con confianza. Esa misma lógica aparece en diferentes regiones del mundo: el animal primero observa, luego prueba y solo después se expone por completo. En América Latina, donde muchas zonas rurales tienen recursos limitados, la eficacia suele venir de la organización comunitaria. Cuando varios productores comparten información sobre horarios, daños recientes y tamaño de manadas, se reduce el azar. En Brasil, Argentina y Uruguay se ve un patrón de acciones coordinadas en noches específicas combinadas con refuerzo de cercas y bloqueo de accesos. Esto no elimina el problema, pero baja la presión y protege los cultivos en momentos críticos. En México la coordinación local también define resultados porque la geografía puede ser compleja y el jabalí usa barrancas, matorrales y cañadas como rutas invisibles.
Los perros de trabajo se usan en algunas regiones, pero no como una solución simple. En escenarios de jabalíes gigantes el riesgo es alto y los equipos responsables trabajan con protocolos estrictos. El jabalí puede herir gravemente a un animal o a una persona si se siente acorralado. Por eso muchos granjeros priorizan métodos que reduzcan enfrentamientos directos y aumenten el control a distancia. La meta no es un espectáculo, sino reducir daños, proteger vidas y recuperar la estabilidad del trabajo rural. Además del daño agrícola, hay una dimensión sanitaria y ambiental que preocupa cada vez más. En Europa se habla con frecuencia del riesgo de enfermedades que afectan a poblaciones de cerdos y a la producción ganadera. En varios países el control del jabalí se justifica también por bioseguridad, porque una población creciente cerca de granjas de cerdos aumenta el riesgo de transmisión y pérdidas mayores. En Estados Unidos y en partes de América Latina se discute el impacto en especies nativas porque el jabalí destruye nidos, consume huevos, compite por alimento y altera el suelo de forma profunda. Con el tiempo el granjero aprende que el éxito no es un día de control, sino una reducción sostenida de presión. Se mide por semanas sin ataques, por cultivos que llegan a cosecha sin ser arrasados, por cercas que dejan de aparecer rotas cada mañana. Cuando el control funciona, el paisaje cambia, se recupera el orden del campo y la rutina vuelve a ser productiva. Pero esa calma nunca se da por garantizada, porque en muchas regiones el jabalí vuelve desde áreas vecinas y obliga a mantener el sistema activo y ajustado a cada temporada. Al final la lección que se repite en todos los países es que el control real del jabalí exige constancia y un enfoque combinado. Caza responsable donde la ley lo permite, captura de grupos completos, refuerzo de cercas, manejo inteligente del cultivo y vigilancia en puntos de paso. Cuando estas piezas se alinean, la presión baja y el granjero vuelve a tener margen para trabajar sin la amenaza de despertarse cada mañana con el campo destruido. También es clave entender que el jabalí no respeta límites administrativos. Si una región actúa y la vecina no lo hace, el problema se desplaza y regresa con el tiempo. Por eso los programas más efectivos suelen incluir coordinación entre propietarios, apoyo técnico y protocolos claros de seguridad. En algunas zonas se trabaja con autoridades locales para reportar daños, definir temporadas de control y evitar acciones improvisadas que pongan en riesgo a personas, animales domésticos y conductores en carreteras rurales. Para muchos granjeros, el objetivo no es erradicar por completo algo que hoy parece imposible, sino recuperar el control del territorio. Proteger los cultivos más vulnerables en las semanas críticas, asegurar el acceso al agua, mantener los caminos transitables y reducir las incursiones cerca de viviendas. En lugares donde los jabalíes ya entran a parques y barrios, la prevención se vuelve aún más importante porque el riesgo deja de ser solo agrícola y pasa a ser un problema de seguridad cotidiana. Si vives en una zona afectada, la mejor decisión siempre es actuar dentro de la legalidad y con conocimiento del terreno. Evitar enfrentamientos directos sin preparación, usar iluminación y vigilancia de forma estratégica, no dejar fuentes de alimento expuestas y compartir información con vecinos. Los jabalíes aprenden rápido, pero también dependen de rutas y hábitos, y cuando se les corta el acceso de manera constante, cambian su comportamiento y disminuyen la frecuencia de ataques. Y si te impresionó ver cómo esta lucha ocurre en España, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y muchas otras regiones, recuerda que detrás de cada control hay familias intentando sostener su trabajo y su tierra. El jabalí gigante no es solo una imagen impactante, es una presión real que se mide en cosechas perdidas, horas sin dormir y riesgos que se acumulan semana tras semana. Gracias de verdad a todos los que llegaron hasta aquí y a los que están suscritos apoyando el canal. Su tiempo y su confianza hacen posible seguir trayendo historias reales del campo explicadas de forma clara y útil. Si este tema te ayudó o te sorprendió, deja tu comentario contando cómo se vive el problema en tu región y qué métodos se usan allí. Dale me gusta para que este video llegue a más personas y suscríbete para seguir acompañado de contenidos como este en los próximos videos.